Es un desafío para todos nosotros estar aquí y estamos muy contentos de que se para levantarnos el ánimo y ser bueno. Sí, lo que hemos hablado hoy, yo creo que resume mucho de lo que hablaba Tomás en cuanto a la simplicidad, de lo que hablaba Pablo respecto a lo que está pasando en cada mundo, en el ciclo económico, y recorriendo lo último que nos presentaba Alfonso sobre acciones alternativas, que también algo estamos hablando. Pero bueno, somos Carlos y Miguel, vamos a hablar de probablemente Bitcoin, y por qué hablamos de Bitcoin en la sala papel, que probablemente podría sonar contraintuitivo, pero aquí estamos. Lo primero, representamos rápidamente, somos Carlos y Miguel, somos personas dedicadas a transformar la situación financiera de empresas, personas, a través de la simplicidad, construir estrategias de inversión basadas en la educación. Bueno, un poco más de resumen, la verdad que queremos meternos más en lo que venimos el día de hoy, y vamos a partir entonces del año 2013, aproximadamente 10 años atrás, quizás un poco más de 10 años atrás, en uno de los famosos meetings que hacía Charlie Munger junto con Warren Buffett, están en el año 2013, donde le preguntaban a Warren acerca de Bitcoin. Warren, entre otras cosas, decía: mira, yo sinceramente creo que si no está 10 años me sorprendería, o quizás 20. Y bueno, al día de hoy han pasado ya un poco más de 10 años. Y justo en enero de este año, probablemente muchos de los que están aquí habrán escuchado cómo el regulador americano ya dio la autorización para instrumentos spot con subyacente directamente del Bitcoin, ETF, básicamente. Y esto es solo el inicio de ciertos niveles de aprobaciones que instituciones que se encargan de resguardar los mercados financieros están empezando a aceptar como mecanismo de inversión regular. Esto es una señal, y de ahí entonces la pregunta que nos hacemos: bueno, ¿es el Bitcoin el futuro? ¿Es el nuevo oro el Bitcoin? Probablemente habrán observado que sí son capaces, sí se atreven a dar una respuesta, pero nosotros creemos que nadie es capaz de asegurar que el Bitcoin va a ser el nuevo oro. Y si hay alguien que se nos dice, dúdenlo. Porque lo que sí sabemos, a propósito de lo que conversamos hace, lo que conversaba Tomás y incluso Pablo, es que lo que viene en el futuro no lo sabemos. Y nosotros nos replanteamos la pregunta y decimos: ¿podrá ser el Bitcoin junto con el oro una alternativa de inversión? Pues probablemente sea así. Y eso va a depender de cada uno de ustedes individuos, de la tolerancia que tengan al riesgo, de las necesidades que tengan como estrategia de inversión, de los principios de inversión que ustedes siguen, a propósito de lo que planteaba Tomás con los genes. Por supuesto que eso puede ocurrir, pero va a depender de cada uno. Y ahí nos pasamos al tema de los riesgos, ¿no? Ya les decía a ustedes que bueno, va a depender de la tolerancia, del riesgo que ustedes pueden subir. Y cuando hablamos de riesgos, y uno entra así en la matemática financiera, en los folletos, y empieza a encontrar un montón de riesgos: el riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, los riesgos operacionales durante la empresa, riesgo de inflación, riesgo de tasa. Hay un sinfín de riesgos dentro de la industria financiera cuando nosotros invertimos. Que algunos, a través de la desviación estándar, lo miden, lo que va a hacer medir una volatilidad, comparar instrumentos de inversión y llevar ese riesgo a un histórico volátil, por decirlo de alguna forma. El único riesgo que no vamos a poder identificar es el riesgo sistema. Pero para nosotros, Carlos, Miguel, Grupo de Inversión, el verdadero riesgo es el riesgo de valorización. De cierta manera, es un poco lo que plantea Tomás en su presentación. Es decir, el riesgo es que compremos algo caro, de calidad, pero caro. Y es ahí donde nosotros, como profesionales del área y encargados de ayudar a personas, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones van a depender de, básicamente,
desde nuestra perspectiva de riesgo de valoración y lo que la persona quiera lograr por su recurso y tolerancia. Pero bueno, ¿qué hacemos con todos estos riesgos? Probablemente haya personas osadas queriendo imitar probablemente a Peter Lynch cuando administraba entre los 70 y los 80 su famoso fondo de inversión, donde llegó a tener creo que 600, 700 acciones. Pero lo cierto es que Peter Lynch en ese entonces tenía un equipo analista, era una persona que lo describe su libro, que después de un tiempo se tuvo que retirar porque había dejado de ver a su familia. Por supuesto, hay personas que lo hacen, tienen 50, 60, 70, 100, 200 posiciones en un portafolio de inversión. Pero eso requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere estar ahí. De otra manera, no es simple. De nuevo, lo que decía Roma. De otra manera, una estrategia de inversión no es simple. Y por supuesto, en base a eso, muchas veces lo que vemos nosotros es que la persona tiene 60, 50 posiciones, pero porque está esperando que salga alguna de ellas o algún milagro que le salve el portafolio o algunas de ellas le hagan por 10, por 100, por lo que sea. No existe entonces un principio de inversión claro. Y eso es lo que nosotros comentamos, que cada uno de ustedes debe definir cuál es su principio de inversión. Y por supuesto, diversificar también para lograr rentabilidad que sean atractivas para alcanzar lo que ustedes quieren alcanzar, no lo que el vecino o el del dueño de Ferrari anda. Y en ese sentido, lo que sí nosotros proponemos es la simpleza, es la selección de pocos activos que permitan y que ellos, trabajando juntos, les permitan alcanzar lo que ustedes quieran alcanzar. Esto es a través de la diversificación, por supuesto, cuando hablamos de la selección de instrumentos con bajos niveles de correlación y, por supuesto, también teniendo a la vista lo que está sucediendo en el mercado, que planteaba Pablo el día de hoy. Vamos a escenarios de mucha incertidumbre, niveles de endeudamiento, una gran potencia, una específicamente como bien recordado, 25 trillones. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo lo podemos digerir para una estrategia de inversión? O sea, aquí la importancia del mensaje es, de nuevo, la simpleza, diversificar, eso es muy importante, y definir tu principio de inversión, definir quién es tu inversión. Y bueno, esto fue como un preámbulo. Vamos a entrar ahora a que Carlos nos comente un poco más cómo se interesa lo que ya estamos conversando. Ya. Hola. Bueno, Alfonso en la ponencia anterior me robó mucho los datos que traía, así que voy a tener que improvisar algo acá. Pero, a ver, como concepto quiero rescatar algunas de las cosas que dijo Miguel. La diversificación es clave, pero diversificar no es estar invertido en el S&P 500, tampoco es estar invertido en Nasdaq, ¿ok? La diversificación va mucho más allá que eso. Pensamos en general que el S&P tiene 500 grandes empresas cuando mucho de eso está concentrado en solo 5 empresas. Y el desempeño de ese índice va a estar directamente correlacionado con lo que pase con empresas que a día de hoy están caras. No estamos hablando de la burbuja.com, pero sí son empresas que tienen una valorización muy, muy alta. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de elegir, como decía Miguel, 3 o 4 empresas. Particularmente yo en mi portafolio estoy concentrado alrededor de un 80% en solo 3 posiciones, algunas de las cuales lo voy a estar hablando ahora, pero que tienen muy buenas valorizaciones. Entonces, diversificar no es tener muchas empresas, no es tener el S&P 500, diversificar es tener buenas empresas con buenas valorizaciones. Acá vamos a hablar, normalmente cuando pensamos en un portafolio de inversión tenemos por una parte renta variable, acciones, ETF, REITs, que son menos conocidos, pero que son un muy buen instrumento, y acá quiero hacer una aclaración. Muchas veces he visto en redes sociales algunas personas hablando o haciendo publicidad, más que informando, acerca de comprar viviendas tokenizadas en Santiago Centro. ¿Okay? Cuando puedo ir a comprar a través de un fondo de inversión, un REIT, inmuebles, no solo inmuebles, sino también infraestructura,
invertir en hospitales, hacer inversión inmobiliaria a través de fondos de inversión regulados en Estados Unidos, regulados en Canadá, regulados en mercados europeos, con inversiones mínimas de $100, $50, que te entregan altos dividendos, 10, 12, 15%. Así que cuando hablen de inversión tokenizada en inmuebles en Chile, evalúen. Porque es siempre algo que he querido decir a muchas personas. Luego tenemos inversión en renta fija, bonos, y acá nos vamos a lo tradicional, bonos emitidos por gobierno, bonos emitidos por municipios, bonos emitidos también por empresas. Hago otro disclaimer, cuando nosotros invertimos en el S&P 500, normalmente estamos buscando un rendimiento de entre 10, 12, 8% interanual, con el riesgo que eso conlleva en estar invirtiendo en renta variable, acciones. El año pasado, Miguel y yo conseguíamos inversiones en bonos de buenas empresas que te entregaban 12, 15% sin el riesgo, en un plazo de un año. Entonces, ¿para qué voy a ir a invertir en un SP500 que está en una valorización de 20, 22 veces beneficio cuando puedo ir a buscar una renta fija que me va a entregar el mismo rendimiento con cero riesgo prácticamente? Entonces, de allí, lo importante es de evaluar bien dónde estoy metiendo mi dinero. También hay otras formas de inversión en renta fija, pueden comprar ETFs, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado acerca del TLT, y ese TLT no es más que comprar bonos. Nosotros siempre preferimos comprar el subyacente, que no es difícil y lo puedes llevar a vencimiento. Efectivo me lo voy a pasar porque tenemos poco tiempo y voy a centrarme en lo que son los activos alternativos, que ya algo hablaron en la presentación anterior. Y acá tenemos criptomonedas, commodities, private equity, venture capital, muchos de estos nombres súper rebuscados, deuda privada, también lo mencionaron en la clase pasada, en la presentación pasada. Tenemos inversión en arte, por cierto, tenemos un video en nuestro canal de YouTube que está muy bueno, que es inversión en arte tokenizado, ¿ok? Y estos son piezas de grandes artistas físicas que puedes invertir en ellas desde 100, 150, $200 con una empresa. Esto no es una recomendación, vean el video, sí, el video es la recomendación, no la inversión. Pero es una posibilidad de diversificar su portafolio con un bajo capital, ¿ok? Está súper interesante. ¿Y dónde nos vamos a centrar hoy? Hoy nos vamos a centrar principalmente en commodities y en criptomonedas. Ahora, cuando hablamos de commodities, vamos a hablar de oro, y cuando hablamos de criptomonedas, para mí existe una sola en el mercado, que es el Bitcoin. Acá vamos a usar como referencia el comportamiento de este típico portafolio 60-40 del que todo el mundo habla, también lo mencionaron en la presentación anterior. Y vamos a usar como referencia el SP500. Yo soy daltónico, así que siempre veo mal los colores. No sé por qué siempre me toca ver los gráficos a mí, pero creo yo que la línea de arriba es el verde, que es el S&P, y la línea de abajo creo que es azul, que es el portafolio 60-40. Entonces, vamos a empezar a jugar con estas referencias. Lo primero es el oro. ¿Cómo se comporta este portafolio cuando tenemos oro? Hay ciertas ventajas y desventajas, como toda inversión, cuando nosotros estamos pensando en meter dinero en oro. Principal ventaja es un activo refugio. O sea, esta cuestión, recuerden cuando hablamos del S&P es una inversión diversificada, y cuando Miguel decía que hay riesgo sistémico, y el riesgo sistémico es el que no podemos diversificar, es decir, es el riesgo de mercado. ¿Qué ocurre? Usemos como referencia lo que pasó con el COVID en el año 2020, en marzo. ¿Cuánto cayó el S&P en marzo? En marzo de 2020, con 35, 30%. ¿Okay? Todo cayó, todo el mercado cayó, el petróleo llegó a cotizar en negativo, yo lo recuerdo, llegó a cotizar como en menos $3, es decir, están regalando plata por tener petróleo. Una posibilidad de inversión única en la historia. ¿Okay? ¿Qué pasó con el oro? Mientras que el S&P bajó 35%, el oro bajó solo 12%. Entonces, sí, cayó, pero cayó en un tercio de la proporción. De allí la importancia de tener un portafolio diversificado. ¿Cuál es la ventaja? Puede tener una alta volatilidad en plazos cortos de tiempo, y que también existen controladores del mercado. Es decir, el precio del oro lo controlan ciertas instituciones que tienen grandes cantidades de oro, bancos centrales, por ejemplo. ¿Cómo compro oro?
normalmente pensamos en, no sé, ir a comprar una cadena de oro, ir a comprar una pulsera de oro, y la verdad es que no, la verdad es que ahora existe una gran cantidad de activos mediante los cuales yo puedo tener exposición al oro. Uno es comprar derivados de oro a través de ETFs, ETCs, que es como un ETF, pero, y muchos de ustedes seguramente habrán escuchado el concepto de ETF, el ETC es como un ETF, pero que directamente cotiza en bolsa y que además tiene el subyacente guardado, es decir, teóricamente, por cada dólar que yo compro de este ETC, ellos van y compran el proporcional en oro y lo guardan en alguna bodega. Puedo tener exposición a través de la compra de acciones de mineras, es una muy buena opción. Y también quiero rescatar qué es lo que está pasando a día de hoy con el oro. Estamos alcanzando máximos históricos en torno a $2.700 por libra, y probablemente muchos de nosotros nos estamos preguntando, pero es tarde para entrar en el oro si ya estamos alcanzando máximos históricos. Y no necesariamente, porque algunos de estos activos que les estaba comentando, como acciones de mineras de oro, etcétera, aún no han reflejado esos aumentos de precio. Entonces todavía existen oportunidades, pero hay que ir a buscarlas. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Con todo esto que está pasando bueno, ayer mataron a uno de los líderes de Hezbollah, seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado, pero en la práctica hay muchos problemas geopolíticos. Taiwán, Medio Oriente, etcétera. La guerra en Ucrania que no se acaba, siempre va a ser una posibilidad de invertir en un activo que puede ser considerado como refugio. Acá algunas estadísticas muy rápidas, el 81% de los bancos centrales siguen pensando en comprar oro, que son los que mueven la aguja del precio durante el próximo año, y 19% del resto de los bancos centrales están pensando en al menos mantener lo que ya tienen, que ha sido un año brutal en cuanto a compra de oro, al igual que el año pasado. Y si lo vemos en un plazo de 5 años, esta proporción más o menos se mantiene. Entre 70 y 80% de los bancos centrales a nivel mundial están pensando en seguir comprando oro en la misma proporción. De nuevo, si no quieres entrar directamente en oro porque está en $2.700 la onza de oro, creo que antes dije libra, pero es la onza, existen otras posibilidades, como a través de acciones de empresas mineras con buenas valoraciones. ¿Qué pasa cuando nosotros le sumamos el oro, sustituimos el oro a lo que sería la renta fija de este portafolio 60-40? Pasamos de esta línea azul en la parte inferior a una línea verde intermedia entre el S&P 500 y el portafolio 60-40. No olviden esto. Con una volatilidad así intermedia. Ahí lo estamos midiendo en términos de desviación estándar. Y acá, otro activo muy interesante que hay que saber manejar de forma adecuada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? No quiero ser tan purista en términos de estos bitcoiners que están siempre como vendiendo que esto es la panacea. Particularmente yo estoy bastante convencido, pero existen muchos riesgos. Me voy a centrar en lo que son las desventajas. ¿Sí? Las desventajas. ¿Ahí se escucha? Dale. No sé hasta dónde me habían perdido. Pero me voy a centrar en lo que serían las desventajas de invertir en Bitcoin. Una alta volatilidad, ¿okay? El precio puede caer en 20, 60, inclusive 80% en un periodo muy corto de tiempo. Hay barreras también de entrada, barreras principalmente tecnológicas, es decir, hasta hace poco no era fácil comprar Bitcoin, no era fácil, o sí es fácil comprarlo, no es fácil almacenarlo de forma segura. Yo creo que allí está el gran problema. Si lo compro y lo dejo en un exchange y el exchange quiebra, como pasó en los últimos 2 años, voy a perder un montón de plata. Si lo meto en un cold wallet y pierdo mis 10, 22 palabras, entonces pierdo todos los ahorros de toda la vida, tampoco es una opción. Sin embargo, esas barreras de entrada han venido bajando a través de los ETFs, que ya lo mencionaba Miguel. Tenemos 2 formas de invertir a través de ETFs en Bitcoin, que sería el ETF Spot y el ETF Futuro. Los futuros básicamente son temas de contrato, es más complicado, pero acá pueden también comprar acciones que estén expuestas al precio de la criptomoneda. Pueden comprar fondos mutuos, fondos de inversión, etc. Ahora lo interesante, y acá dejo 2 noticias muy recientes, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado alguna vez de Michael Saylor. Si no lo han escuchado, les recomiendo investigar sobre esta persona, una persona brillante
que es el dueño de una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor retorno en los últimos 10 años. El retorno está en torno al 10.000% desde 2014, 2015. La empresa es MicroStrategy. Este tipo hace una gestión de capital. Me estoy quedando sin tiempo, sorry. De hecho, ya se me acabó el tiempo. Este tipo hace una gestión de capital brillante y él recomienda tener exposición a Bitcoin en los próximos años. ¿Okay? Y acá un par de noticias. Este tipo incluso está siendo capaz de emitir deuda, está endeudando a su empresa para comprar más Bitcoin y es el primer tweet, esa es su cuenta de Twitter, les recomiendo, les recomiendo seguirla. Y hay otra noticia muy importante que pasó en la última semana que va a permitir que los actores institucionales, grandes fondos de inversión, fondos de pensión, tengan cada vez más exposición a este tipo de activos. Y es que se aprobaron las opciones, ¿okay?, sobre el ETF de BlackRock, el IBIT. Algunas perspectivas, Goldman, banca de inversión, en general señala que los actores institucionales, de nuevo fondos de pensión, fondos de jubilación, etcétera, van a seguir entrando en este tipo de activos, con lo cual el precio en el largo plazo debería haberse favorecido, siempre con el disclaimer de la gran volatilidad que está asociada a este tipo de activos. Entonces, acá, ¿qué pasa si nosotros, de nuevo, tomando como referencia este portafolio 60-40, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, lo distribuimos 60% renta fija y acá estamos haciendo un ejercicio solo desde 2015 porque obviamente es cuando tenemos data de Bitcoin. Si a este portafolio lo distribuimos, y estos son ejercicios teóricos, obviamente estas rentabilidades anteriores no garantizan rentabilidades futuras, pero si mantenemos el 60% de renta fija, de renta variable, de nuevo, renta variable bien escogida, no Standard & Poor's 500, le sumamos un 35% de oro sustituyendo la renta fija y adicionalmente un 5% de Bitcoin. Fíjense que la línea, creo que es azul, la que está más arriba, ese es el resultado de esa distribución del portafolio. Y esto es lo importante de la gestión del portafolio. La gestión del portafolio no es tener Nasdaq y no es tener S&P 500 solamente. Entonces, fíjense que si bien tenemos mayor volatilidad, incluso menor volatilidad que el S&P 500, fíjense en la columna de la derecha, la volatilidad está directamente relacionada con el riesgo, tenemos un mucho mayor rendimiento que el S&P 500. Okay. Y esto, después de toda esta lluvia de información que le hemos dado, estos son algunos de los mensajes que queremos que se lleve. Sí, bien rápidamente. Vamos, aquí cogimos 6, 7, mucho no se me la de lo que queremos que sigan el día de hoy en esta presentación. Más allá de que, oye, vamos a ver este portafolio, no es nuestra idea, sino el mensaje es cómo la selección de algunos instrumentos, que pueden ser muy razonables y de manera bien manejada, puede generar mejores resultados. Es decir, a través de un adecuado y ordenado análisis de distribución de tu portafolio. Y después, todo lo que tú quieres alcanzar, tienes que adaptarlo a tu propia necesidad. Tienes que definir ese principio de inversión, ese principio, porque obviamente todos tenemos una guata distinta, una tolerancia a la volatilidad que puede haber en el mercado de manera diferente. Obviamente la valoración es muy importante, ya lo hablamos, también un poco lo comentaba en la sesión anterior. El oro es un activo que puede servir como refugio, pero en la medida que se adapte a lo que esté buscando, porque años atrás también el oro no lo hacía también durante un cierto periodo. Entonces es importante entender lo que decíamos también de los ciclos económicos. La incorporación del activo del Bitcoin puede ser una buena estrategia dependiendo de nuevo del perfil y la tolerancia que ustedes tengan. Ya lo mostraban desde la charla del meeting que dio Charlie Munger con Warren Buffett en el año 2013 al día de hoy. Bueno, la diferencia es notable. No sabemos si en los próximos 10 años, a lo que hacía referencia a Buffett, es decir, a los 20 años de aquella reunión, va a seguir existiendo el Bitcoin, pero tampoco sabemos si acá en el último vamos a hacer como decía. Así que bueno, también nada de lo que estamos comentando es una garantía de lo que va a seguir pasando, porque ya lo decía Carlos, rentabilidades pasadas no garantizan la rentabilidad futura. Dale, y acá queremos cerrar con una información que es muy importante del por qué es importante diversificar, valga la redundancia. A ver, estos son dos gráficos
uno desde 2020 a la fecha, otro desde 2009 a la fecha, que correlacionan los niveles de liquidez que hay en el mercado con el desempeño de la bolsa americana, con la capitalización de la bolsa americana, en el segundo caso directamente medido contra el S&P 500. Entonces, en la línea de abajo ven cuáles son los niveles de liquidez que hay en los mercados. Mientras más liquidez, mejores precios, mejor se comporta la bolsa en la práctica. En la bolsa hay muchos otros activos, entre ellos el Bitcoin, no lo voy a negar. Pero lo que sí es importante es que a día de hoy existe un gap muy grande entre los niveles de liquidez que hay en el mercado y el comportamiento de la bolsa. Y hay tres formas que esta cuestión se cierre. Que en los próximos años la liquidez suba, en los próximos meses la liquidez suba. No sé si va a llegar a cubrir ese gap en un periodo corto de tiempo. Que se encuentre un punto intermedio en el cual la liquidez suba y los mercados bajen, o que directamente el mercado vaya a perseguir la liquidez. Entonces, esa es la importancia de diversificar y no quedarnos únicamente con un único activo que tiene a día de hoy 30-35% de su peso concentrado en 5, 6, 7 valores. Eso. Y acá le dejamos como regalo una guía de plataformas de inversión para que puedan seleccionar sus plataformas, puedan elegir un buen broker en la práctica, un broker seguro. Acá pueden escanear el QR, tienen que ingresar su correo, su nombre y les va a llegar directamente a su mail.